2 de junio de 1962. Novocherkassk, Unión Soviética. Trabajadores de la fábrica de maquinaria pesada estallan en protesta contra el hambre y la miseria. La respuesta del Estado. Disparos, tanques, represión brutal. La masacre silenciada durante décadas. El trasfondo es clave para entender lo sucedido. En 1962, bajo el mando de Nikita Khrushchev, la economía soviética se encontraba en crisis. La producción agrícola había caído y la escasez de alimentos se agravaba. En un intento por mejorar la economía, Khrushchev decretó un aumento del 30% en el precio de productos básicos como la carne y la mantequilla. Al mismo tiempo, recortó los salarios en fábricas clave, entre ellas la de Novocherkassk. Actuaba como un capitalista. En la planta electromecánica Novocherkasky Electrovagón y Zavod, los trabajadores recibieron pagos menores ese mes. Cuando pidieron explicaciones, los directivos dijeron: «Si no tienen pan, coman pastel de hígado». La frase absurda y ofensiva corrió por la fábrica y encendió la chispa. Esto provocó un estallido social inevitable. León Trotsky, años antes, había advertido sobre el problema fundamental. En una economía planificada sin democracia obrera, la burocracia pasa de ser un fenómeno relativo a un fenómeno absoluto. La burocracia soviética, lejos de ser un mero administrador, se había convertido en una casta parasitaria que usurpaba el poder y reprimía a la clase trabajadora. En ese contexto, la paciencia de los obreros de Novocherkassk se agotó. La protesta comenzó el 1 de junio con reclamos por salarios y precios. Al día siguiente, 10.000 obreros marcharon hacia el comité del partido exigiendo respuestas. Pero la casta burocrática estalinista respondió con la violencia extrema. Tanques rodearon la ciudad. Francotiradores y soldados abrieron fuego contra los trabajadores. Se disparó incluso contra quienes intentaban auxiliar a los heridos. 26 muertos según cifras oficiales, más de 70 según investigaciones independientes. Testimonios desgarradores relatan el horror. Vi cómo disparaban contra muchachos que estaban parados en el césped. Uno llevaba una pancarta con la cara de Lenin. Cayó con los ojos abiertos. Dijo Klavdilla Minina: «No queríamos derrocar nada, solo queríamos vivir con dignidad y poder comer», comentó Nikolai Frolov. Tras la masacre, el KGB impuso el silencio. Los cadáveres fueron enterrados en secreto en cementerios alejados. 7 obreros fueron fusilados en juicios secretos. Decenas más fueron encarcelados o enviados a campos de trabajos forzados. Durante más de 30 años, Novocherkassk fue un crimen negado por el Estado soviético. Después de la masacre, el operativo represivo fue tan brutal como meticuloso. El KGB y el ejército cercaron Novocherkassk. Se impuso un estado de sitio de facto. Se confiscaron cámaras fotográficas, se bloquearon comunicaciones y se prohibió cualquier reunión. La masacre revela el rostro verdadero del régimen de Khrushchev. Un poder burocrático tecnocrático que rechazaba la democracia obrera y aplastaba cualquier expresión de poder obrero real. Trotsky lo resumió con precisión. Sin control democrático de la clase trabajadora, la burocracia se vuelve absoluta y destruye las bases mismas del socialismo. La economía soviética se estancó, la producción se desplomó y la miseria aumentó, porque la burocracia gobernaba en contra de los intereses de la clase trabajadora, y cualquier resistencia era aplastada con brutalidad. Novocherkassk es el símbolo de ese fracaso, del sacrificio de obreros que solo querían dignidad y justicia. Recordar esta masacre es imprescindible para entender que el verdadero socialismo solo puede construirse con poder obrero, democracia obrera y control directo sobre la economía y el Estado. Honor y memoria a los caídos de Novocherkassk, mártires de la lucha contra la burocracia y por un socialismo auténtico. La protesta de Novocherkassk no surgió de la nada. Fue el resultado directo de las medidas económicas impuestas por Khrushchev y su burocracia. El aumento del 30% en los precios de los alimentos básicos, carne, mantequilla, leche, golpeó con fuerza a los trabajadores y sus familias, que ya vivían en condiciones precarias. Simultáneamente, se implementaron recortes salariales en varias fábricas, incluido el centro de maquinaria pesada de Novocherkassk, reduciendo aún más el poder adquisitivo de los obreros. La economía soviética, que años atrás había crecido a un ritmo promedio del 10% anual, comenzó a estancarse con una tasa de crecimiento alrededor del 6%. La producción agrícola declinó,
y la Unión Soviética se vio obligada a importar trigo de Estados Unidos y Canadá, una paradoja que evidenciaba la crisis del modelo burocrático. El sistema centralizado sin participación obrera estaba agotado. Como señalaba Trotsky, el verdadero socialismo no puede existir sin el control democrático de la clase trabajadora sobre la economía y el Estado. Pero la burocracia, temerosa de perder privilegios, reprimía cualquier expresión de democracia obrera. Cuando los trabajadores de Novocherkassk se levantaron, reclamando justicia, dignidad y condiciones de vida básicas, el régimen respondió con sangre y violencia. Testimonios directos hablan de cómo el ejército y el KGB llegaron a la ciudad, rodearon las fábricas y barrios obreros y dispararon indiscriminadamente contra manifestantes desarmados. Cientos fueron detenidos. Muchos desaparecieron sin dejar rastro. La represión no solo fue física, el Estado emprendió una campaña de silencio y negación. Los medios oficiales no informaron sobre la masacre. La verdad fue ocultada durante décadas, mientras las familias lloraban en secreto a sus muertos y heridos. Este hecho trágico representa la caída definitiva del ideal soviético de una sociedad obrera libre de explotadores. Bajo Khrushchev, la burocracia consolidó su poder tecnocrático, aislada y enemiga de la clase trabajadora. El costo, el sufrimiento y la muerte de miles de trabajadores que solo pedían vivir con dignidad. Recordar Novocherkassk es también un llamado para que las nuevas generaciones de trabajadores no olviden que la verdadera emancipación solo llegará con democracia obrera, control directo y lucha contra toda forma de burocracia. Porque como dijo Trotsky, la burocracia es el enemigo principal del socialismo. Solo el poder obrero puede destruirla y construir una sociedad libre. El recuerdo de Novocherkassk debe ser un grito de alerta para todos los trabajadores del mundo. La masacre de 1962 nos muestra lo que ocurre cuando la burocracia, lejos de servir a la clase trabajadora, se convierte en su verdugo. No fue solo una tragedia local, fue la expresión brutal de un sistema que había perdido su rumbo y había traicionado los ideales del socialismo. Nikita Khrushchev, el hombre que prometió reformas, terminó siendo el carnicero que ordenó disparar contra sus propios trabajadores, un régimen que, ante la protesta justa, respondió con sangre y miedo. Pero la historia también nos enseña que la memoria de los caídos nunca se extingue. Los mártires de Novocherkassk siguen vivos en la lucha de los trabajadores que hoy enfrentan la explotación, la precariedad y la represión en todo el mundo. Su sacrificio es la prueba irrefutable de que solo con democracia obrera, organización y control directo se puede construir un socialismo auténtico, libre de burocracias y opresores. Que la historia de Novocherkassk sea nuestra bandera, nuestra fuerza y nuestro compromiso inquebrantable con la emancipación de la clase trabajadora. Honor y memoria a los trabajadores de Novocherkassk, mártires de la lucha contra la burocracia, por un socialismo auténtico y democrático.